Salaquet Said las medidas cautelares personales previstas y dispuestas en el artículo 155 letra A, privación de libertad parcial domiciliaria nocturna, 155 letra C, la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad respectiva, estampar firma, como también la consultada en la letra D del mismo artículo, esto es, la prohibición de salir del país o arraigo nacional previstas en el Código Procesal Penal. En síntesis y en lo principal, estiman los peticionarios que en el caso particular existen antecedentes suficientes que justifican la existencia del delito y que los mismos fluyen presunciones fundadas de participación del imputado Salaquet Said a título de autor ejecutor. Asimismo, y en cuanto a la necesidad de cautela, han esgrimido tanto en sus primeras intervenciones como en las réplicas respectivas que la petición de las citadas medidas cautelares se hace necesarias, adecuadas y proporcionales por constituir la conducta del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad, teniendo para ello presente el carácter del delito, la cuantía y perjuicio fiscal, todos por los argumentos vertidos por los mismos, los cuales se dan en este acápite, por expresa y literalmente reproducidos. 2. Que la defensa del imputado Salaquet Said ha controvertido la solicitud de las medidas cautelares personales realizadas tanto por la Fiscalía como por la querellante, señalando en síntesis y en lo pertinente que aun cuando las mismas no constituyen privación de libertad, a su juicio, estas serían del todo desproporcionadas a la luz del delito, participación, grado de desarrollo y prognosis que a su entender correspondería a su representado. Continúa la defensa indicando en sus líneas argumentativas que la misma dice en relación con ciertos puntos centrales, a saber, la falta de denuncia o querella previa por parte del Servicio de Impuestos Internos dirigida nominativamente contra el imputado Salaquet Said, que conforme a lo establecido en el artículo 162, inciso primero del Código Tributario, es requisito legal indispensable para encauzar por el delito en materia de la formalización a su representado. B. Ha hecho ver que conforme a afiches del Servicio de Impuestos Internos extraídos de los registros de la repartición, el procedimiento intentado contra su representado adolece de reparos que hace presente y que se dan por reproducidos. Asimismo, hace referencia a insertos de periódicos de circulación nacional que refuerzan esta tesis. C. Asimismo, y entrando a la controversia de la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal, es enfático en aseverar que no existen en la carpeta de investigación fiscal antecedentes que sustenten tal requisito. A manera de resumen, agrega y precisa que no es aceptable esperar que el delito sea cometido por su representado a través de interpósita persona, como lo ha esgrimido el Ministerio Público, cita el caso de Carmen Luz de Castro, y que exista concierto previo entre el imputado y quienes a su juicio facilitaron tales boletas incorporadas en las sociedades referidas en la formalización. Asimismo, esta parte da a entender que no es aceptable aseverar que los servicios de que dan cuenta las boletas y o facturas reprochadas por el Ministerio Público y querellante sean falsas. Asegura y refiere que las mismas dan cuenta de operaciones y servicios que efectivamente se realizaron en las épocas y entre las partes que en las mismas se consignan, para luego detenerse en analizar las exigencias del tipo penal en materia de la formalización y sus elementos, postulando una vez más que respecto de su representado no se cumplirían. Concluye y agrega que existen antecedentes suficientes que permiten justificar los aportes públicos y privados que existieron para la candidatura del año 2013 del imputado como candidato a senador por la circunscripción Santiago Poniente. Todo por los argumentos hechos presentes y expuestos por la defensa, que en igual término se dan por expresa y literalmente reproducidos. Tercero, analizando y ponderando las solicitudes de los intervinientes y en primer término en cuanto a las alegaciones de la defensa, el tribunal, en cuanto a la inexistencia de querella o denuncia al Servicio de Impuestos Internos dirigida nominativamente contra el imputado Salaquet Said, a fin de que el persecutor penal se encuentre en condiciones de encauzar y requerir las solicitudes que pretende, es necesario tener presente, y como ya ha sido resuelto anteriormente por el tribunal a propósito del mismo punto, respecto de imputados en iguales condiciones, recordar. Con fecha 7 de mayo del 2015, el Ministerio Público solicitó mediante escrito de misma fecha audiencia de formalización en contra del imputado señor Pablo Salaquet Said y otros. Cabe hacer presente que existen en autos escritos que complementan y precisan la solicitud referida, presentación en la cual se señala la individualización del imputado Salaquet, el delito que se le atribuye, delitos tributarios reiterados, previsto en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributarios, cometido entre los años 2012, 2013 y 2014. Para finalmente indicar el lugar de comisión y el grado de participación del imputado en referencia. Ante dicha solicitud, el tribunal con fecha 8 de mayo del 2015 fija audiencia de formalización de investigación para el día de hoy,
22 de junio de 2015. La mencionada solicitud del Ministerio Público se efectúa al amparo de la norma del artículo 77 del Código Procesal Penal, pero particularmente de la norma del artículo 231 del mismo texto legal, y cumpliéndose las exigencias previstas en esta última. Tales facultades, sin embargo, descansan en normas de orden constitucional, artículo 83 de la Constitución Política, conforme a las cuales corresponde al Ministerio Público dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delitos, los hechos que determinan la participación punible y los hechos que acreditan la inocencia del imputado, y en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Zanjado lo anterior, no corresponde al tribunal invadir la esfera de atribuciones del ente persecutor, por cuanto desconocer y desatender las solicitudes de la Fiscalía implicaría impedirle al ente persecutor ejercer la acción penal en circunstancias que el Ministerio Público es el único encargado de la persecución penal de los delitos de acción penal pública y también de aquellos de acción penal pública previa instancia particular, como es el presente caso. Y aun cuando, en última instancia, se estimase que tal solicitud reviste caracteres de arbitrariedad, el propio legislador estableció una vía de reclamo administrativa para subsanarla y que se encuentra establecida en la norma del artículo 232 del Código Procesal Penal. Que por otro lado, la norma del artículo 172 del Código Procesal Penal establece como regla general que los hechos que revisten caracteres de delito podrán iniciarse de oficio por el Ministerio Público, por denuncia o por querella. Por su parte, el artículo 174 del mismo cuerpo de leyes consigna los requisitos que debe contener la denuncia, en cuanto debe contener la identificación del denunciante, la narración de las circunstancias de hecho, la designación de quién lo hubiere cometido y de las personas que lo hubieran presenciado o que tuvieran noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante. No exige entonces la indemnización de la persona que cometió el hecho, solo si le constare al denunciante. A su turno, la norma del artículo 113 del Código del Ramo, al consignar los requisitos de las querellas, faculta para que, al ignorarse la identidad de los autores, estos puedan dirigirse para que se proceda a la investigación del delito y al castigo de él o los culpables, y la norma especial citada por la defensa, esta es 162 del Código Tributario, al prescribir que las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena corporal solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella al servicio, no estableció ningún requisito adicional a los previstos en las reglas generales del Código Procesal Penal, ya analizados, de tal manera que no se vislumbra tampoco infracción a la norma invocada, máxime, si con anterioridad a la petición de formalización del Ministerio Público respecto al imputado Salaquet Said, ya en autos y con fecha 23 de marzo de 2015, se habría presentado por parte del Servicio de Impuestos Internos querella criminal mediante la cual se denunciaba una serie de hechos que el Servicio calificó como constitutivos de delito descrito y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso primero y final del Código Tributario, que se habrían cometido por los querellados, de entre los cuales se encuentra, por cierto, la representante legal de la Sociedad Asesoría Cristinas, Andrea Zúñiga Paredes, EIRL, que dice relación con la incorporación de boletas y o facturas ideológicamente falsas a las contabilidades de empresas hechas mención por el Ministerio Público, y que a juicio del tribunal vinculan de manera clara e inequívoca al imputado Salaquet Said, acción que, por cierto, se presentó nominativamente contra personas determinadas, pero también en contra de todas las personas que resulten responsables. Antecedentes y citas legales que a juicio del tribunal son suficientes para desestimar en este punto la controversia de la defensa. Por otro lado, y en relación a los documentos e insertos periodísticos citados, respecto de los primeros, cabe hacer presente que solo se acompañaron copias simples, sin acreditar fehacientemente su origen y contenido. Y en cuanto a los segundos, por no ser parte material e integrantes del proceso, sino corresponder a labores extrajudiciales realizadas por la prensa escrita, se omite el pronunciamiento por carecer el tribunal de antecedentes para refutarlas precisamente por la forma expuesta y pretendida. Ahora, y entrando derechamente a la controversia de la participación del delito de Marra respecto del imputado en comento, no debemos olvidar que el mismo ha sido formalizado por su participación en calidad de autor ejecutor de delito tributario consumado reiterado, previsto y dispuesto en el artículo 97, número 4, inciso final del Código del Ramo, por hechos cometidos entre los años 2012, 2013 y 2014. A saber, y como cuestiones previas necesarias a juicio de este juez, se hace necesario establecer, valga la redundancia, que tal figura sanciona al que maliciosamente confeccione, venda, facilite a cualquier título guías de despacho, facturas, notas de crédito, notas de débito o boletas falsas con o sin timbre del servicio con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos contemplados en este artículo y numeral indicados en su inciso primero, segundo y tercero.
Así las cosas, y siguiendo en este análisis a la doctrina dominante, se puede afirmar que el sujeto activo del ilícito no tiene especiales exigencias o excepciones. Respecto del mismo lo puede ser cualquier persona, contribuyente o no, que obre maliciosamente. Resulta ser punto central que de las exigencias de este tipo penal se requiere que el sujeto activo actúe maliciosamente, condición que alude y nos vincula al denominado dolo directo, en virtud del cual el agente actuaría con un propósito definido, actúa con pleno conocimiento del efecto querido, adecuando su conducta a la consecución del fin pretendido. Por el contrario, si la conducta realizada por el sujeto activo no posee este grado de determinación y voluntariedad maliciosa, que es esencial en el injusto que se analiza, no estamos frente a tal figura, sino una mera infracción administrativa. En este punto, se suele afirmar que en materia de dolo directo, el autor tiene el total control mental de querer y saber cuál es la conducta típica que planea realizar y así la comete, independiente de que aquella acción dé sus resultados esperados. Por otro lado, útil resulta recordar que la presente figura atenta a sus características propias, cabe clasificarla en los denominados delitos de mera actividad, los cuales se suelen definir como aquellos delitos cuya descripción y contenido material se agotan en la realización de una conducta sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. Así las cosas, el ilícito descrito y penado en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, para su configuración basta que la gente incurra en uno o más de los verbos rectores que lo integran: confeccionar, vender, facilitar la documentación falsa que allí se indica, en forma maliciosa, con el objeto de cometer o facilitar la comisión de delitos de los incisos primero, segundo y tercero de este artículo y numeral, no siendo necesario que se cause efectivamente un perjuicio a la hacienda pública, ni en general que se produzca un resultado o efecto material determinado diverso al actual prohibido del sujeto activo. En consecuencia, se puede precisar además que tal figura en estudio se trataría de un delito de peligro abstracto, en el que el daño efectivo del bien jurídico protegido, patrimonio o hacienda fiscal, no sería un elemento requerido por el tipo, por lo mismo no admite las formas imperfectas de ejecución, tentativa y frustración, y además sería un delito instantáneo, pues se consuma en el instante en que se cumplen las exigencias objetivas y subjetivas del mismo. Didáctico resulta recordar que del tenor literal de la norma en estudio, los verbos rectores del delito que se viene analizando resultarían ser confeccionar, vender o facilitar a cualquier título, gratuito u oneroso, los documentos indicados en el tantas veces citado artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. Otro punto a considerar resulta ser que la norma exige que los citados documentos tributarios utilizados, forjados, vendidos o facilitados en la comisión de este delito sean falsos, falsedad que puede ser tanto material, alterándose el sentido del documento en su corporeidad física o falsedad ideológica, haciendo constar en el documento cosas falsas o mentirosas, usando formas aparentemente reales o auténticas. Así las cosas, y teniendo claridad en cuanto al delito, sus exigencias y requisitos, es dable analizar y detallar los antecedentes que a juicio del tribunal constituyen y justifican la existencia del delito y permiten presumir fundadamente la participación a título de autor ejecutor del imputado Pablo Antonio Salaquet Said, conforme lo establece la letra B del artículo 140 del Código Procesal Penal. Contrario a las pretensiones de la defensa, para el caso del imputado en comento se ha tenido en especial consideración que del mérito de la investigación, el propio Ministerio Público y los querellantes han señalado en primer término que durante el año tributario 2013 se han facilitado facturas ideológicamente falsas otorgadas por las empresas Asesoría Cristina Zúñiga EIRL a las empresas SQM, Corbanca y otras empresas Penta, por servicios y beneficios no prestados a estas últimas, sino más bien en beneficio del financiamiento de la campaña política del imputado Pablo Salaquet Said. En este sentido, se indicó por el Ministerio Público que de los antecedentes de investigación se logró determinar que Cristina Zúñiga Paredes, representante legal de Sociedad Asesoría Cristina Zúñiga Paredes EIRL, querellada en estos antecedentes durante el año comercial 2013, emitió, confeccionó y facilitó 6 facturas electrónicas falsas a SQM y una factura falsa a la empresa Corbanca, todas exentas o no afectas a IVA, documentos que dan cuenta de servicios que no fueron realizados del modo que en ellos se detallan por ingentes sumas de dinero. En este sentido, es dable señalar que la representante legal de la Sociedad de Asesoría Cristina Zúñiga EIRL y Reactor S.p.A. emitieron y facilitaron diversas facturas falsas
aproximadamente 19, durante el año comercial 2013 a los contribuyentes SQM, Corbanca, Empresas Penta y otras como se han señalado por el Ministerio Público. Las que daban cuenta de asesorías por servicios profesionales que realmente fueron prestados al imputado Pablo Andrés Salaquet Said, hechos que constituyen una maniobra fraudulenta que permitió a la sociedad receptora de las facturas rebajar su base imponible del impuesto de primera categoría determinando por este medio un impuesto inferior al que efectivamente les correspondía. Todo lo anterior, y a fin de establecer el punto en estudio, participación del imputado Salaquet Said en el delito en materia de formalización, se ha tenido en consideración la querella criminal, como se ha citado, de 23 de marzo del 2015, presentada por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la imputada Cristina Zúñiga Paredes y otros, y contra quienes resulten responsables, la declaración de Luis Alejandro Chaparro Cavada, de fecha 15 de octubre del 2014, ante el Ministerio Público, que en síntesis y de lo expuesto y reproducido en esta audiencia se extrae que el mismo señaló ser trabajador de la Sociedad Pecados Capitales, sociedad que prestó servicios al imputado Pablo Salaquet, indica que a mediados de 2006 fue contactado por la Sociedad Principal de Pecados Capitales y por doña Cristina Zúñiga Paredes a fin de trabajar principalmente en el área vinculada a campañas políticas. Indica con fecha 16 de noviembre del 2012 el imputado Pablo Salaquet toma contacto con ellos manifestando el interés para postular como senador de la República. Refiere que los pagos a estudios de campañas a Pablo Salaquet se realizaron con facturas de las empresas asesorías Cristina Zúñiga Paredes e IRL, las cuales se facturaron a nombre de Corbanca. Sin embargo, no se prestó ningún servicio a Corbanca. Recuerda que otras facturas fueron ingresadas a la contabilidad de SQM por servicios de campañas políticas en beneficio de Pablo Salaquet el año 2013, facturas mensuales aproximadamente por los montos de 3.500.000 pesos. Agrega que no existió ningún servicio prestado a SQM. Declaración de Cristina Zúñiga Paredes, 12 de marzo del 2015, que según se pudo extraer de los diapositivas, indica que en abril de 2013 la sociedad que representa, Asesoría Cristina Zúñigas e IRL, recibió un contrato para llenar, revisar y firmar como empresa sin los datos de los contratantes, donde quedaba explícito que sería una consultoría en marketing y comunicaciones para un tercero que resultó ser Pablo Salaquet Said. El contrato anterior se recibió como un documento adjunto titulado Contratos SQM. 4. Declaración del representante legal de la sociedad Reactor S.p.A., Iván Sebastián Correas Boone, 13 de octubre del 2014, quien en lo pertinente señala que en el año 2013 hace llegar un presupuesto a Pablo Salaquet Said por la suma de 67 millones de pesos aproximadamente por concepto de asesorías digitales que cubrían gastos hasta el término de su campaña senatorial, por el periodo comprendido entre marzo a noviembre del 2013. Este presupuesto fue aceptado en una reunión realizada con la asistente del propio Pablo Salaquet y su secretaria Coca de Castro, a saber, Carmen Luz Castro Blanco. Las primeras facturas se hicieron a nombre de Sociedad Química y Minera de Chile, SQM, la anterior por expresas instrucciones de Coca de Castro. La misma indicaba cuál era la glosa que había que ponerle a las facturas. Este indica que suponía que esto se hacía así porque la empresa no quería aparecer públicamente aportando a campañas políticas. Señala que a SQM se le hicieron 3 facturas, cada una por 2.500.000 pesos por los servicios que se enmarcaron en las campañas de Pablo Salaquet. Agrega que no hubo ni existió ningún servicio que se le prestara por Reactor S.p.A. a SQM. Eran todos aportes a la campaña senatorial de Pablo Salaquet. Las facturas se enviaban por mail y otras ocasiones se las entregaban personalmente en las oficinas del comando de Salaquet, ubicado en Los Leones, Providencia. Agrega que con fecha 30 de octubre del 2013 recibió un correo de Coca de Castro a fin de facturar la suma de 15 millones de pesos a nombre de empresas Penta S.A. Este fue el monto más grande que se efectuó en las facturas. Declaración de Carmen Luz Castro Blanco, prestada en sede de Ministerio Público, que en síntesis se puede extraer. En marzo de 2013 indica que comenzó a trabajar como jefa de campaña de la candidatura de Salaquet, Pablo Salaquet. Agrega que éste le habría manifestado que tenía contactos que lo apoyarían y trabajarían con las empresas Pescado Capital, Sociedad Cristina Zúñiga y Sociedad Reactor S.p.A. En relación a las empresas Penta, Pablo Salaquet le habría manifestado que se había reunido con Carlos Alberto Delano. Posteriormente tomó contacto con Hugo Bravo del Grupo Penta, aportándole la suma de 15 millones de pesos para la campaña senatorial de don Pablo Salaquet. Este le indica que debían entregar estas facturas a nombre de Penta S.A.
Declaración de Hugo Bravo, prestada en sede del Ministerio Público, 10 de septiembre de 2014, quien indica que el 30 de octubre de 2013 le envía un correo electrónico a Coca de Castro a través de la cual le indica que se encontraban listos los dineros acordados como aporte a las campañas de Pablo Salaquet. Le indica que debían hacerse llegar facturas a nombre de Penta S.A. Se nos envía una factura de la empresa Reactor S.p.A. por una asesoría a Penta que no era real. Insisto, no existe ningún servicio real entre empresas Penta S.A. con la empresa Reactor S.p.A. Declaración de Carlos Eugenio Lavín, prestada en sede del Ministerio Público, 6 de enero de 2015. Respecto a Pablo Salaquet, sé que se reunió con Carlos Alberto Delano a fin de aportarles dinero para su campaña senatorial. No recuerda cuánto se le aportó. Se enteró que las facturas de Reactor S.p.A. es la que se entregó por este aporte. La empresa Reactor S.p.A. no le prestó ningún servicio a Penta S.A. Declaración de Carlos Alberto Delano, prestada en sede del Ministerio Público, 5 de enero de 2015. Respecto de Pablo Salaquet, señala que se le ayudó por alrededor de 15 millones de pesos. Recuerda que el propio Pablo Salaquet fue a su oficina a pedirle apoyo. El aporte se concretó a través de Hugo Bravo. Pablo Salaquet hizo entrega de una factura de Reactor S.p.A. Esta última jamás prestó servicios a empresas Penta S.A. 9. Diversas facturas y boletas acompañadas y proyectadas en la tabla demostrativa del Ministerio Público en apoyo a la formalización singularizadas con los números 4 y 5, que es parte integrante de la formalización y que se dan por expresamente reproducida, atendida su extensión y detalle numérico. 10. Copias de correos electrónicos que da cuenta de las operaciones, formas en que se detallaban y gestaban las operaciones, instrucciones para su pago y documentos que da cuenta de esta última circunstancia. Como también no es un antecedente aislado que el propio imputado, con fecha 18 de noviembre del 2014, presta declaración ante el sede del Ministerio Público, el que en síntesis se pudo extraer de las proyecciones, que señala que durante el mes de octubre de 2013 visitó a Carlos Delano a fin de solicitarle financiamiento para sus campañas senatoriales. Finalmente se comunicó con su jefe de campaña, Coca de Castro, a quien se le realizó un aporte por 15 millones de pesos. En virtud de lo anterior, es posible establecer que en 8 sociedades comerciales, entre las cuales, por cierto, se encuentran empresas Penta, SQM y otras, mismas que registraron, contabilizaron y declararon facturas exentas o no afectas y facturas electrónicamente falsas emitidas por otras sociedades, entre las cuales se advierten las correspondientes a Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL y por la sociedad Reactor S.p.A., correspondientes a gastos por servicios personales prestados al imputado Pablo Salaquet Said, rebajando de esta manera indebidamente su base imponible de impuestos de primera categoría para los años tributarios correspondientes y que se condice con los hechos de la formalización de cargos. 4. Finalmente, y en cuanto a la necesidad de cautela, a objeto de resolver la misma, prevista y dispuesta en el artículo 140 letra C del Código Procesal Penal, en atención a la controversia levantada por la defensa, dentro de estas consideraciones se tendrá presente y se atenderá y dará aplicación a criterios de proporcionalidad, criterio orientador que asiste y permite al tribunal ponderar y discurrir la medida cautelar personal más adecuada, necesaria y proporcional para el caso particular. A juicio del tribunal, lo anterior debe primar al resolver las medidas cautelares en la medida que las facultades del juez se enmarcan en la garantía constitucional del debido proceso, siendo principios rectores de tal garantía fundamental que sustentan y dan contenido a las citadas medidas cautelares personales el de proporcionalidad, el de idoneidad y el de necesidad. Zanjado lo anterior, y emitiendo pronunciamiento respecto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal general y especial alegadas por las partes, en cuanto al atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es, si la conducta anterior del delincuente ha sido irreprochable, a saber, el mérito de los extractos de filiación antecedentes que han sido expuestos por la Fiscalía y exentos y carentes de anotaciones prontuariales pretéritas, a juicio del tribunal es suficiente para estimar concurrente en favor del mismo la minorante en comento, documento en el cual se destaca y que impresiona que se ha mantenido incólume durante la trayectoria del encausado. En cuanto al atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal, levantada por la defensa, esto es, si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos, lo cierto es que por ahora, y en esta etapa procesal comunicación de cargos a través de la formalización, a juicio del tribunal, no es posible determinar que haya existido una colaboración efectiva en el grado sustancial y determinante para la investigación por parte del citado imputado en estudio, al existir antecedentes contundentes y de trascendencias como los ya referidos al pronunciarse respecto de la participación ya analizada.
que obran en la carpeta de investigación fiscal, que aun cuando se estime un cierto y parcial reconocimiento por parte del imputado Salaquet Said en los hechos de la causa, tales antecedentes permitieron, por cierto, al Ministerio Público llevar adelante esta investigación aún con presidencia de la citada declaración del imputado, sin perjuicio que en etapas más avanzadas del proceso, incluso por mandato de ley, entiéndase en el marco de un procedimiento abreviado, eventualmente se configure y reconozca la minorante en estudio. En este punto, cabe consignar que resulta también plausible la configuración de las agravantes especiales del artículo 111, inciso segundo, y del propio 94 del Código Tributario, al menos en algunas de las hipótesis establecidas en la norma. En cuanto a la prognosis de pena y o determinación de sanciones probables, establecidas así las cosas y con criterios de plausibilidad la concurrencia de estas circunstancias modificatorias, podemos hacer una proyección y estimación de las sanciones que eventualmente correspondan al imputado en estudio. Habiendo sido formalizado el imputado Salaquet Said por delito tributario consumado y reiterado contemplado en el sancionado artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, en más de un periodo tributario, las penas establecidas por el legislador para esta figura corresponden a la de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de hasta 40 unidades tributarias anuales. Habiéndose invocado reiteración en los ilícitos y luego de la aplicación de lo establecido en el artículo 112 del Código del Ramo, este tribunal, beneficiando al imputado una circunstancia atenuante y viéndose en un principio prejuzgado a lo menos por una circunstancia agravante especial de responsabilidad criminal, hecho el ejercicio de la compensación legal y racional, las penas corporales que arriesga podrían alcanzar los umbrales de pena aflictiva. Sin embargo, siguen siendo sanciones de simple delito. Aplicando así los criterios de proporcionalidad ya indicados por el tribunal, mismos que también tienen sustento normativo en los preceptos del artículo 122 y 139 del Código Procesal Penal, se puede señalar que para el Ministerio Público y querellante las medidas cautelares del artículo 155 letras A, privación de libertad parcial nocturna, letra B, obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad respectiva a estampar firma, y la de letra D, arraigo nacional, todas del Código Procesal Penal respecto al imputado Salaquet Said, serían idóneas para los fines de la persecución penal, además de ser necesarias y proporcionales. Por su parte, las defensas postulan y hacen planteamientos en orden a que efectivamente existen otras cautelares que pueden asegurar el cumplimiento de los fines esgrimidos por la Fiscalía y querellante, a saber, la última requerida por los anteriores, esta es arraigo nacional. Sin embargo, basado en la proporcionalidad, necesidad e idoneidad, corresponde en este punto analizar y determinar cuáles serían aquellas medidas cautelares que permiten cumplir y conciliar tales finalidades y así pondrán en el caso concreto la que corresponda conforme a los criterios de legalidad vigentes. Así las cosas, todo lo anterior, el mérito de los antecedentes, bien jurídico vulnerado, modificatorias de responsabilidad concurrentes y sanciones probables, debe necesariamente conjugarse y vincularse con las circunstancias particulares del imputado Salaquet Said. Es dable señalar respecto del mismo se avisoran agravantes y minorantes discutidas, como asimismo, y como lo ha planteado la defensa, el imputado cuenta con antecedentes laborales y profesionales que en términos generales y en opinión de este magistrado, conforme a los razonamientos expuestos, dan lugar a pensar que el mismo cuenta con recursos personales y cognitivos que permiten exigirle una mayor conciencia del delito y del daño causado en relación a sus conductas y actos. Así las cosas, las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y por el querellante se estiman como adecuadas, proporcionales y necesarias para cumplir las finalidades por las cuales se impetraron. Es por lo anterior que se resuelve con las siguientes variaciones lo siguiente. Decrétese la medida cautelar del artículo 155, letra A, arresto domiciliario parcial nocturno en su domicilio particular. Artículo 155, letra D, arraigo nacional o prohibición de salir del país. Artículo 155, letra E, con la variación de presentarse una vez al mes ante la unidad policial más cercana a su domicilio a registrar firma, principiando el próximo 30 de junio del año en curso, toda vez que el día 29 es un día inhábil. Ofíciese y comuníquese las medidas cautelares. Estando vigente el plazo de investigación judicial, se omite pronunciamiento al respecto. Había consideración de la individualización que recuerda ya al inicio a las 9 de la mañana este tribunal respecto del domicilio del señor Salaquet Said y las cautelares decretadas, domicilio en el cual se servirán las medidas cautelares. ¿Señaló un domicilio laboral, señor? El domicilio personal es Padre Ted Huart, 4299
edificio 2, departamento 12, Comuna, de Lo Barnechea. ofíciese. ¿Alguna otra solicitud? Por el Ministerio Público no, señoría. ¿Por los creyentes? No, su señoría. ¿Por las defensas? Su señoría, entendemos que la firma mensual comienza a partir del mes de julio. En el, 30 de junio, por ser el día 29 inhábil. perfecto. Y en la comisaría más cercana. Más cercana a su domicilio. Perfecto. En Lo Barnechea. Comuna Lo Barnechea. Perfecto. ¿Alguna otra solicitud? Copia íntegra lograda a los comparecientes. Se pone término a esta audiencia.